26 de abril del año 2026, el tema de esta noche, continuando con Prosperidad Divina, número 5, es acción. Es parte del tema de la mañana. Nuestro texto está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Oremos antes de leer la palabra. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, rogamos que esta noche tú nos abras el entendimiento y seas tú ayudándonos, Señor. Úngenos con tu Espíritu Santo. Unge este vaso de barro indigno con tus palabras, para que todos podamos, Señor, llegar a un entendimiento revelacional de tu palabra, para ponerla por obra y ver tus maravillas. Rogamos, Señor, que tú nos hables personalmente a cada uno en el área que necesita. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, la voluntad permisiva de Dios, que es esta, padecer según la voluntad de Dios, es la voluntad permisiva de Dios, que es a causa de situaciones injustas del mundo que al ejercer su poder político militar afectan la vida del creyente por injusticia, y es a causa de también de la posición social superior de un agente del enemigo. Por esto suceden al cristiano las aflicciones o injusticias. La otra parte es que es causada por el pecado interno del creyente, es decir, temor o incredulidad. Recordemos el caso de Job. No era voluntad de Dios hacerlo padecer, pero el diablo fue utilizado como agente, fue el que creó la aflicción de Job, de la cual Dios lo rescató según nuestro tema de la mañana, que de todas las aflicciones Dios nos quiere librar. Ante ello, es decir, ante la, la aflicción que sucede al cristiano, la acción que nosotros vamos a tomar como primera línea es confiar en Dios. Vamos a confiar en Dios, que Él nos va a librar conforme dice su promesa, conforme dice su palabra. Él nos traerá la liberación que ha prometido. Ahora, vamos a poner en contexto que aquí es importante entender que la confianza en Dios está dentro del rango de lo que nosotros sí podemos hacer por alguna aflicción que nos está atacando desde fuera, ¿no? Vamos a suponer que tenemos que ir, voy a poner un pequeño ejemplo, tenemos que ir a un cierto lugar a encontrarnos con una persona porque tenemos algo importante que comunicarle y él nos tiene que dar algo importante. Bueno, pero sucede que justo antes de salir empieza una lluvia torrencial y bueno, no podemos ir ya que no hay caminos, todo es tierra, barro, estamos en un pueblo. ¿Qué podemos hacer? Nuestra área de influencia no está sobre la lluvia, a menos que tengamos fe para detenerla, lo cual es otro tema, porque todo se reduce a confiar en Dios. Lo que sí puedo hacer, si no tengo lo suficiente para detener la lluvia, lo que sí puedo hacer es confiar en que todas las cosas obran para bien. No puedo quizá tener control sobre las circunstancias externas, pero puedo tener control sobre mis decisiones, sobre lo que yo puedo hacer. Y puedo decidir confiar en Dios conforme dice Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Entonces, si Dios permitió esta lluvia, yo voy a confiar de que va a obrar para bien, porque no tengo control todavía sobre la lluvia y tampoco tengo control sobre la que la otra persona, la cual me estaba esperando, eh, no sé qué decisión va a tomar al respecto a causa de la lluvia, pero sea como fuere, si yo me angustio aquí en mi casa porque no puedo salir por la lluvia,
nada puedo hacer por influenciar la voluntad de esta persona. Entonces, angustiarme genera una aflicción, una angustia que sucede por no confiar en Dios. Que si simplemente lo dejo en sus manos, dejo la situación en las manos de Dios, porque lo que sí puedo hacer es confiar en Dios. Entonces, eso me empieza a librar de las aflicciones y en la confianza de que todo va a obrar para bien en respecto al ejemplo que he puesto. Entonces, la primera línea de acción, la primera línea de batalla que nosotros tenemos es entender que solamente podemos actuar sobre nuestro corazón y nuestro corazón debe ser colocado en una posición de confianza en Dios, porque todo, Dios hará que todo obre para bien. Ahora, en este tema de la acción, vamos a estudiar el mensaje No te envío yo, donde el profeta toma especial énfasis en este caso de qué hacer ante las aflicciones y pone en este mensaje el ejemplo de Gedeón, cómo los amalecitas venían y empobrecían al pueblo de Israel porque venían en el tiempo de las cosechas, se comían todo, lo destruían todo, se lo llevaban todo y dejaban en pobreza al pueblo de Dios. Y esto había sucedido porque el pueblo se había alejado de Dios. Pero Dios ya había enviado su palabra, había enviado un profeta, y luego del profeta viene la liberación, y Dios se encuentra con Gedeón. Y entonces le da su comisión a Gedeón. Bueno, el profeta relata la historia, pero yo voy a concentrarme en los párrafos que hablan específicamente de lo que nosotros, como creyentes, tenemos que hacer para enfrentar las aflicciones y problemas. Primero, párrafo 63 del mensaje No te envío yo, predicado el 24 de enero del año 1962. Dice así: lo que hay que tomar primero es la palabra. No se desvíen en alguna locura y crean que lo pueden hacer. Ustedes tienen que regresar a la palabra, tener bien las condiciones. Comentario. Esto significa salir de las interpretaciones denominacionales y de la propia experiencia que bajo las circunstancias razona diferente a la palabra. Es decir, cuando hay aflicciones, la gente, en lugar de buscar la revelación de la palabra, se aferra a prácticas denominacionales. Esto sale con oración y ayuno, vamos a hacer vigilia, voy a sacrificar mi cuerpo, o toman la espada del Espíritu, que es la confesión de la palabra de Dios, la toman y la usan fuera de contexto. Y están haciendo confesiones que en lugar de afirmar su corazón, lo mellan, lo, lo debilitan. Todo a causa de no estar en las condiciones completas de la palabra. Por eso, lo primero que hay que hacer, luego de confiar en Dios, de que todo va a obrar para bien, es regresar a la palabra. Y a la palabra nosotros regresamos mediante la revelación de esta palabra para el tiempo específico que estamos viviendo, para el lugar específico donde estamos viviendo. Dice el profeta: ustedes deben creer su palabra y actuar en base a toda palabra que él dijo, para así ver las obras poderosas de Dios. Ahora recuerden, si ustedes simplemente hacen eso, creen su palabra, lo que él dijo, y luego actúan en base a ella, así que lo siguiente que tenemos que hacer, luego de regresar a la palabra, es creer en esa palabra. No solamente regresar y saber lo que Dios quiere, nosotros tenemos que ejercer voluntariamente fe en esa revelación que se nos ha dado. La fe es una revelación, pero tu corazón todavía puede rechazarla, todavía puede escoger otra cosa. Recordemos un momentito al apóstol Pedro, él recibió la revelación de la palabra. Si tú eres el Cristo, manda que yo camine sobre las aguas, ven. Y él caminó.
pero luego su temor, él rechazó la palabra, rechazó colocar su corazón en la palabra y lo puso en las olas, en la tormenta, y ya sabemos la historia. El Señor lo tuvo que rescatar para llevarlo a la barca. Entonces, primero confianza, luego regresar para buscar la revelación de esa palabra y ejercer fe, creer en esa palabra. Ahora, una vez que creemos en la palabra, tenemos que actuar en base a toda palabra. Voy a remarcar esta frase porque es importante, lo vamos a ver. Esto es lo que nos toca estudiar a lo largo de todo este mensaje. Ahora recuerden, dice, perdón, vuelvo a leer. Ustedes deben creer su palabra y actuar en base a toda palabra que él dijo para así ver las obras poderosas de Dios. Ahora recuerden, si ustedes simplemente hacen eso, creen su palabra, lo que él dijo, y luego actúan en base a ella. Romanos 1.5 nos dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué cosa es la obediencia a la fe? Es la obediencia a la revelación. El profeta dijo que fe es revelación. Y cuando Dios nos dice algo, tenemos que actuar, tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Sigue diciendo el profeta, ustedes tienen que seguir la palabra, ustedes tienen que hacer exactamente lo que Dios dijo que hicieran. Eso es correcto. Bien, aquí nosotros tenemos el comentario. Aquí nosotros tenemos que hacer una acotación muy importante, porque normalmente aquí es donde el mundo denominacional y las denominaciones del mensaje nos van a guiar a un evangelio de obras para hacer, de obras religiosas. Entonces le dicen a la gente, ya ves, tienes que dejarte crecer el cabello, tienes que dejar el maquillaje, tienes que usar la falda y los varones tienen que cortarse el cabello, tienen que dejar de hacer aretes. Entonces convierten este dicho del profeta en un pretexto para colocarnos en base a una relación con Dios de obras de la ley, de obras de conducta religiosa y personal que tenemos que hacer. Y no es así. No es así y lo vamos a ver por qué. Porque en primer lugar, la palabra lo que le da a una persona es un cambio de naturaleza. De nada sirve que la carne se deje el pelo largo, use una falda larga, se lave la cara, sigue siendo carne. Si no hay un cambio espiritual desde adentro, un cambio de naturaleza, de nada sirve ese disfraz. Muchas veces las serpientes se disfrazan mejor y visten mejor para el culto que lo hacen los hijos de Dios. Ustedes pueden ver ahí los fariseos muy bien vestidos conforme la tradición de los sacerdotes. Sin embargo, su padre era el diablo. Muy religiosos, muy de buena conducta, pero rechazaron la palabra. Así que no, cuando acá dice, ustedes tienen que hacer exactamente lo que Dios dijo que hicieran, se está refiriendo a esa revelación personal para que actuemos en base a lo que Dios nos dice. Y aquí viene un punto importante. Párrafo 64. Ustedes, dice el profeta, ustedes no pueden decir, bueno, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo que recibí el Espíritu Santo cuando creí. Eso no es lo que dice la Biblia. No, señor, eso no es. Ustedes pueden creer, eso es correcto, para vida eterna. Pero luego Dios los tiene que sellar con el Espíritu Santo. Haber recibido el Espíritu Santo desde que creísteis, ven, no cuando ustedes creyeron, sino después que ustedes creyeron, recibieron. Después de que ustedes creyeron, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí viene, hermanos, quizá la acción más importante que nosotros tenemos que tomar. ¿Qué significa hacer exactamente lo que Dios dijo que hiciéramos? Se trata, hermanos, de seguridad. El sello es básicamente seguridad.
No hay regresión, no hay cambio, es algo que se establece. Cuando Dios da seguridad de que nos ama, el temor nunca puede regresar. Cuando Dios da seguridad de nuestro corazón en la palabra, nunca más podremos dudar de Dios. Seguridad. La pregunta es, ¿estamos seguros de Dios? ¿Estamos seguros en Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Es buscar la seguridad de que Dios nos ama y que su palabra es la verdad. Si confiamos en el Señor, si realmente hemos puesto el corazón para confiar en Dios, debemos permanecer hasta que Dios ponga seguridad de que nos ama aquí en nuestro corazón. Eso es por el bautismo del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo, por la búsqueda de comunión con Dios, por medio de su amor. Dios coloca esa seguridad. Cuando Dios coloca esa seguridad en tu corazón, entonces tú podrás ir y batallar y vencer cualquier batalla que se te presente. Pero sin esa seguridad, entonces simplemente estamos presumiendo. Ven, una hermana que no reciba la seguridad de que Dios le ama. Y cuando recibe esa seguridad de que Dios le ama, ella también recibe la certeza interior de cómo debe vestir, de cómo debe caminar, de cómo debe andar. Cuando una hermana recibe por el Espíritu Santo esa certeza absoluta en su mente de que Dios cumple cada promesa, ella cambiará su conducta. Entonces ella será capaz de confesar y será capaz de agradecer, será capaz de avanzar en las batallas que tenga al frente, será capaz de renunciar a la aprobación del mundo y de sus amigas. Y no le importa, ¿por qué? Porque tiene una seguridad interna en el corazón. Ella puede soportar cualquier cosa que venga, porque hay una seguridad. Lo mismo un hijo de Dios, cuando tiene seguridad en su corazón de que Dios le ama, no importa qué proyecto en su vida tenga que enfrentar, qué reto, qué batalla, él caminará en toda esa seguridad de que ha vencido en Cristo, que es más que vencedor en Cristo. Entonces podrá vencer y obtenerlo todo. Entonces, ¿cuál es la acción frente a las aflicciones? Es llegar a esta seguridad de que Dios nos ama y que por lo tanto todo lo que está pasando tiene que obrar para bien y que conforme a la promesa que estudiamos en la mañana, no importa la cantidad de aflicciones que vengan, de todas ellas nos librará el Señor. ¿Por qué podemos enfrentar eso? Porque tenemos la seguridad. ¿Dónde la conseguimos? En el Espíritu, como dice acá, es cuestión del Espíritu Santo. Es este tema grande de recibir el sello del Espíritu Santo, el sello de la redención, el nuevo nacimiento. Continuemos, el profeta dice, la escritura, después que ustedes creyeron, eso es correcto, primero tienen que creerlo y actuar en base a ello. Párrafo 65. Ustedes tienen que hacer algo y cuando ustedes toman la promesa de Dios y saben que es promesa de Dios y actúan en base a ello, ustedes verán los milagros poderosos de Dios regresando a la iglesia del Dios viviente. Eso es correcto. Ustedes lo verán. Bien, hermanos, aquí comentario. Entramos a la madurez del creyente. Entramos a avanzar en la estatura del varón perfecto. Entramos ya a una relación con Dios estable. Y entonces, como dice la Escritura, creemos la palabra y actuamos en base a la palabra. ¿Ven cómo nosotros ya hemos hecho eso? Ya lo hemos hecho, ya conocemos el proceso. Por ejemplo, cuando estuvimos antes en la denominación y se nos reveló la palabra, se nos reveló el mensaje. Y este mensaje que traía un bautismo bíblico, según Hechos 2:38. Y cuando este bautismo fue revelado, nosotros creímos en eso. Ven, hermanos, nosotros ya hemos hecho este proceso. Solamente falta seguir aplicándolo hasta llegar a esa madurez.
Ya conocemos el proceso, recibimos la palabra y creemos en la palabra. Así es el bautismo. Y luego, ¿qué hicimos? Pues nos bautizamos, actuamos en ello. Por eso dice el profeta, tienen que hacer algo. En este caso que estoy poniendo, es el bautismo. Ya actuamos en base a la palabra. Ahora, una vez que hemos actuado en base a la palabra, vamos a ver los milagros de Dios. ¿Ven? Luego de recibir el bautismo, de hecho 2:38, ¿qué queda? El bautismo de fuego. Y una persona que está bautizada en Hechos 2:38 sabe que tiene la promesa y el juramento de Dios de bautizarlo en el Espíritu Santo. Sabe que ha entrado en un pacto. Hechos 2:38 es un pacto, el pacto de Dios. Y Dios está obligado por su palabra y por su juramento a cambiar su naturaleza y darle el sello de la redención, es decir, el nuevo nacimiento, para crecer a la estatura de varón perfecto y darle todos los beneficios de la cruz en Cristo Jesús. Esa es la realidad. Eso ya lo hemos hecho. Y esto es lo que tenemos que hacer frente a todas las aflicciones y a los problemas que tenemos en estos momentos. Saber que nosotros por el Espíritu Santo recibimos la adopción. Y eso trae autoridad sobre el mundo. Eso trae el juramento de Dios de librarnos de todas las aflicciones para poder caminar victoriosos la vida abundante que Jesucristo vino a traernos. Párrafo 66, el profeta dice, ahora solo piensen amigos, ¿cómo pudiera Dios mentir? Comentario, esto es algo que todos nosotros debemos entender. Dios no puede mentir. Entonces tenemos que escoger a quién le vamos a creer. Cuando nosotros vemos una promesa, pero la realidad es contraria a la promesa. Yo soy Jehová tu sanador, pero estoy enfermo. Yo he venido para que tengan vida abundante, pero camino en pobreza y en deudas. Yo soy el que te santifico, pero camino en tentaciones. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Tenemos que hacer una elección. Dios no puede mentir. Alguien está mintiendo y nosotros como creyentes debemos escoger que quien está mintiendo es la circunstancia. No importa cuán real, no importa cuán presente, no importa cuánto se levante y parezca victoriosa, no interesa. Si no está en la palabra, si es contrario a la promesa, esa es la mentira. Y de esa mentira, Dios está prometiendo librarme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Confiar en Dios, creer en su palabra, mantenerme orando y creyendo hasta recibir una seguridad absoluta en mi corazón que esa no es la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios es liberarme. Amén. Entonces tenemos algo con lo cual comenzar. Tenemos que empezar en base a la seguridad de la palabra de Dios y de que Dios no puede mentir porque Él es la verdad. Párrafo 67. El profeta dice, yo fui directo a la Biblia. La palabra de todo hombre sea mentira, mas la mía verdadera. Y yo seguí esa Biblia exactamente lo que decía y obtuve los mismos resultados que ellos obtuvieron allá en el pasado. Y nosotros estamos descansando sobre eso, son los mismos resultados. Dios tiene que cumplir su palabra, eso es correcto, es la verdad. Si tan solo la creemos, obedecemos, aceptamos y actuamos en base a ella. Aquí tenemos 4 elementos. Comentario. Primero, creer la palabra. Creer que es la verdad. Creer que la palabra es la única verdad. Creer que el mundo es mentira. Creer que las circunstancias son mentira. Y por cuanto son mentira, van a tener que doblegarse ante la verdad y desaparecer. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer esa palabra. Como dijimos, en el caso de Hechos 2:38, ya nos bautizamos. Luego quizá nos dice, confía. Luego quizá nos dice, pide, ora. Bueno, tenemos que actuar en base a lo que esa promesa dice. Yo soy Jehová tu sanador, entonces tengo que obedecer a la fe, tengo que obedecer a la promesa, decir que estoy sano, pero luego tengo que aceptar que estoy sano. Tengo que aceptar que la palabra de Dios es la verdad. La acepto para mí. La palabra de Dios es la verdad para mí. Para mí, para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que apropiarse de la palabra.
creerla, obedecerla y aceptarla como propia. Luego actuar en base a ella. Hermanos, este actuar en base a la palabra es el principio de muchos milagros. Lo vemos en la puerta de la hermosa. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Entonces, el hombre hizo el intento. Él no se puso a discutir. No le dijo, ya pues apóstol, no te hagas el loco. Me ves que estoy tullido. Mis piernas no funcionan. ¿Cómo se te ocurre pedirme levantarme? Bueno, él hubiera escogido esa realidad que es mentira y hubiera puesto su fe en esa mentira y entonces jamás se hubiera levantado. Pero este hombre, al ser capturado por ese algo, por esa palabra revelada, esa predestinación de Dios, captó y las palabras del apóstol cargadas de autoridad, él siguió esa autoridad y hizo el intento y se levantó. ¿Ven? Lo mismo encontramos en Job. Job buscaba encontrarse con Dios, buscó y el que busca encuentra. Cuando se encontró con Dios, entonces su libertad vino. Él tuvo que hacer lo que Dios le dijo. Si quieres que quite la aflicción, ora por tus amigos. Él oró por sus amigos, su aflicción fue quitada. Cuando se encontró con Dios, tuvo que actuar en base a la revelación que Dios le estaba dando. Tenemos exactamente lo mismo por toda la escritura. Cuando Josué quería conquistar Jericó, se encontró con Dios. Él obtuvo seguridad en Dios y entonces tuvo que seguir la revelación de la palabra, tuvo que actuar en su propio Hecho 2:38, eso de caminar y tocar las trompetas. Bien, aquí el profeta pone algo en el párrafo 68, decía, no he tenido una promesa de parte de Dios, fue Dios que le habló a Noé, pero Noé, antes de que él pudiera ver el milagro poderoso de Dios, él tenía que empezar a trabajar en el arca. Comentario, eso es hacer lo que Dios manda para el momento profético en el que vivimos. Hoy día, por supuesto que el arca de Noé está en la Biblia, pero nadie, ningún creyente en su sano juicio se va a poder a construir el arca para ser salvo del diluvio de fuego, para pasar la tribulación. Esa no es la manera. ¿Qué tenemos que hacer para pasar la tribulación? Tener nuestras lámparas llenas de aceite y encendidas. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, la llenura continua, la continua comunión con Dios. Hay algo que hacer. Entonces el creyente actúa en la revelación de la palabra, no por obras, no para añadir, sino es la obediencia a la fe, la obediencia a la revelación, lo que Dios nos manda en el momento profético. Uno tiene que creer las doctrinas restauradas, uno tiene que saber que los sellos fueron abiertos, que los truenos ya están declarados, y uno debe saber que está esperando el rapto, que Dios te dará la fe de rapto, y entonces simplemente vivir la vida a partir de esa seguridad que Dios te da. A Noé le tocó trabajar en el arco. Continuemos con lo que dice el profeta. Él tenía que construir el arca, aferrado a una palabra, clavando en las maderas, sacando la resina y derramándola en la madera. Él tenía que preparar el arca, aunque pareciera una locura para todos los demás. Pero, ¿qué estaba él haciendo? La estaba preparando de todas maneras. Él quizá pasó en eso por más de 120 años, construyendo el arca. Todavía no había señal de algo, pero él se aferró a la palabra. Él estaba actuando en base a su comisión. Amén. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Actúen en base a su comisión y vea lo que Dios hace. Actúen en base a su comisión. Estas señales seguirán a los que creen. Actúen en base a su comisión. Párrafo 69. Ustedes dicen, yo he recibido la palabra de Dios. Bueno, reciban la oración. Y el Espíritu Santo les prometió su sanidad. Entonces no me importa cuánto tiempo tarde en venir. Todavía actúen en base a la comisión de ustedes. Actúen como que están sanados, dando alabanza a Dios, solo sigan adelante. Quiero remarcar esto porque quiero regresar a estas 4 cositas que significa actuar en base a la palabra, es actuar como que ya estás sano, actuar como que ya, es decir, tú mismo debes creer
que Dios ya te constituyó en lo que has pedido. Si tú te has bautizado en Hechos 2:38, entonces tú actúas creyendo que ya recibiste el cambio de naturaleza. Empiezas a actuar en base a lo que estás creyendo y entonces finalmente lo real, lo verdadero tomará su lugar. Como este tullido de la Puerta de la Hermosa, él dio el primer impulso y el poder de Dios sostuvo sus piernas y lo sanó. Como Gedeón dio el primer impulso en confiar en Dios, en tocar la trompeta, en convocar al pueblo, dio el primer impulso. ¿Ven? ¿Por qué? Porque había recibido la revelación. Pablo, camino a Damasco, cayó del caballo cegado, pero dio el primer impulso, le llamó Señor. Él sabía que algo había pasado, él sabía que esa luz, por revelación, él reconoció que era el Señor Dios, el que sacó a Israel de Egipto. Señor, ¿quién eres tú? El primer impulso. Ven, lo mismo los que tuvieron contacto con Jesús. Aquel ciego, por ejemplo, que Jesús hizo barro y se lo puso en los ojos. Él creó, pero ¿qué le dijo? Ve y lávate. Y él fue y se lavó. Él actuó en la orden que recibió. Fue y se lavó. ¿Ven? Eso, ese actuar en esa palabra lo conectó, lo unió, lo fusionó con el poder de la palabra. Entonces aquí el profeta nos dice en este párrafo que si hemos recibido la oración de sanidad, si ya se oró por nosotros, entonces no importa nada más que ponte a actuar como que estás sano. Obviamente el enemigo te va a atacar, pero tú continúa como que estás sano. Continúa diciendo que estás sano. Continúa actuando como sano. Recordemos el caso de ese ciego que en una de las campañas del profeta pasó y recibió su sanidad. Y el profeta le dijo, Dios lo ha sanado. Y el hombre dijo, pero yo no veo todavía. El profeta le dice, eso no importa. Dios ha dicho que estás sano y tú estás sano. Pero usted dijo que yo estaba sano, sí, pero no veo. Bueno, le dijo el profeta, tú me dijiste que creías. ¿Tú crees? Sí, le dijo él. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, testifica que estás sano. Y el hombre que vendía periódicos decía, extra, extra, entérese de la noticia, estoy sano porque soy algo así, ¿no? Y interrumpí el servicio, decía, gloria a Dios, estoy sano, yo puedo ver. Y finalmente se sentó en una barbería y el barbero por burlarse le pregunta, ¿sí que está sano? Le dijo, sí, estoy sano. Y en ese momento recibe la vista. Es lo mismo que estaba haciendo Noé construyendo el arca, es lo mismo que hacía Gedeón, es lo mismo que estaba haciendo Josué al caminar alrededor de las murallas de Jerusalén. Estaban actuando en la palabra. Entonces, cuando usted pide oración por sanidad, entonces diga, estoy sano. Trate de actuar como que está sano. Obviamente, sabemos que en este cuerpo físico el dolor puede fastidiar, pueden haber síntomas, pueden haber cosas, pero usted llame a esos síntomas mentira y actúe en la palabra de Dios. Ahora, regresando a mi tema, ¿cómo puedo actuar en base a la palabra? Tenemos que permanecer en oración, buscando ayuda y misericordia del Señor para que nos dé la seguridad. Esa seguridad nos permitirá caminar y construir y avanzar y seguir actuando, pase lo que pase. Bien, sigo mi comentario. Nuestra comisión, según el Nuevo Testamento, es llamar las cosas que no son como si fueran. Agradecer, alabar a Dios, testificar, persuadirse uno mismo que Dios es poderoso para cumplir. Actuar como que ya sucedió o ya somos lo que pedimos. Es tomar la actitud voluntariamente de corazón de que ya somos lo que la palabra dice que somos. Y en este estado, esperar seguridad de lo alto. Esto es importante, hermanos. En este estado de que estoy tratando de creer, de actuar como que ya estoy sano, estoy haciendo espacio en mi corazón para que venga la seguridad de lo alto. Sin seguridad de lo alto, no vamos a poder perseverar. Necesitamos seguridad de lo alto. Si usted estudia bien el mensaje de perseverancia,
El profeta dice, nadie puede ser perseverante en ninguna cosa que no tenga fe de que va a lograrlo. ¿Qué cosa es fe? Revelación. Esa revelación nos da seguridad de lo alto de que aquello en lo que estamos obtendremos la victoria y saldremos más que vencedores de este asunto. Continúo leyendo lo que dice el profeta. Parece ser, hermanos, que voy a tener que cortar mi tema para la siguiente oportunidad porque me estoy pasando del tiempo y es domingo, mañana me quiera trabajar. Continúo. Eso es correcto. Usted dice, bueno, hermano Benja, yo también no recibido el Espíritu Santo. Acepten la promesa y continúen actuando. Miren, no digan que lo tienen solo porque ustedes lo dijeron. Eso no funcionará. A ver, comentario aquí. Ven, no se trata solo de decir. Decir es parte del asunto, pero lo decimos hasta que baje la seguridad. Veamos el párrafo 70. No, señor. Ellos se quedaron allí y esperaron hasta que vieron algo a lo que ellos se podían aferrar y decir, esto es. Continúo para que sea más claro. Porque, ¿por qué? Porque ellos tuvieron una evidencia escritural de ello. ¿Cómo sabían ellos que lo iban a recibir? Está hablando de los apóstoles en el aposento alto. Isaías dijo, miren, Isaías 28:19, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, retener lo bueno, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua le hablaré a este pueblo. Y este es el reposo que yo dije que ellos iban a recibir. Joel 2:28 dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas sobre mis siervos y mis siervos derramaré mi espíritu. Ellos estaban esperando que algo sucediera, que ellos pudieran mirar y ver. Si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, veamos lo que él prometió hacer. Quedémonos con eso hasta que venga. ¿Eso qué cosa es, hermanos? La seguridad. Comentario. Los apóstoles en el aposento alto estaban esperando y ellos podían revisar todas las promesas del Antiguo Testamento bajo la sangre de animales. La sangre de animales prometía comunión con Dios, paz del corazón, una conciencia limpia. La sangre de animales, lean Salmo 51, prometía un corazón limpio, un espíritu nuevo. A eso le bastaría un pentecostal y estaría todavía bajo sangre de animales. Ellos sabían que una conciencia limpia, que paz con Dios, que comunión, que un corazón nuevo, que un espíritu nuevo, no era suficiente. Algo tenía que pasar. Así que ellos esperaron hasta que venga algo, dice el profeta, algo que ellos pudieran mirar y ver, algo de lo cual se puedan aferrar, algo que sea tangible, como este Tomás, dijo, no creeré hasta que toque con mis manos, ven, toca con tus manos, listo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, pero él alguna vez dudaría. Hermanos, ese hombre dio su vida por Jesucristo. Ese hombre jamás volvió a dudar. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, que nos quedemos hasta que eso venga. Continúo en mi comentario. Este es el tema en el que el profeta era completamente diferente al mundo denominacional. La fe aceptada por Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero Dios le dio la señal de la circuncisión como señal de que su fe había sido aceptada. Entonces, podemos creer, pero nuestra fe debe ser aceptada y debemos saber llenar esa condición para que Dios, al aceptar nuestra fe, nos envíe esa seguridad como prueba de que Dios nos une a su voluntad, o sea, la promesa para que se cumpla. Hermano, por favor, ponga toda su atención, porque si es tan solamente esto que usted se puede llevar de este mensaje, estaría excelentemente bien. Hablamos de recibir seguridad, pero para recibir seguridad, nuestra fe tiene que ser aceptada por Dios.
así como Abraham, ¿correcto? Dice la Biblia, Abraham creyó a Dios, ¿cierto? Pero Dios le dio la señal de la circuncisión en su carne. Una cosa tangible. Los apóstoles también tuvieron una experiencia tangible que transformó finalmente para siempre sus corazones. ¿Correcto? ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es la fe que Dios acepta para que Él me envíe seguridad a mi corazón? Tú hazte la pregunta de tu puño y letra, por tu propia boca, pregúntate tú mismo, ¿cuál es la condición para que mi fe sea aceptada por Dios y Dios me envíe seguridad como respuesta? Aquí está. ¿Cuál es esa condición en nuestra fe para ser aceptada? La condición específica de nuestra fe al pedir una promesa tiene que ser que recibiremos esa promesa por creer únicamente en la obra terminada de Jesucristo en la cruz y la garantía de su resurrección. Voy a marcar bien este párrafo, lo voy a volver a leer para que Dios en su misericordia nos haga entender a todos nosotros, empezando por mí y luego contigo. La condición específica de nuestra fe al pedir una promesa tiene que ser que recibiremos esa promesa por creer únicamente en la obra terminada de Jesucristo en la cruz y la garantía de su resurrección. Ejemplo, si pido salvación o sanidad, sé que la recibiré únicamente porque Jesucristo ha muerto por mí en esa cruz y me justificó en su resurrección. No porque oro, ayuno o me sacrifico. No porque creo que mi buena conducta me abre la puerta al trono. Definitivamente no por agregar nada a la obra del Señor en la cruz, sino única y específicamente en esa obra. No porque soy tan especial que Dios me prefiere o que siendo tan malo y desechado Dios me va a escuchar o dejar de escuchar. La única fe aceptada es la que se basa exclusivamente en la obra del Señor Jesucristo y su resurrección, no en lo que somos o en nuestra conducta, menos aún en las cosas que tenemos. Este es uno de los grandes pilares de la revelación del mensaje. No basta solo creer, Dios tiene que responder a esa fe. La fe que Dios acepta es la que se basa únicamente en el sacrificio del pacto eterno en Cristo Jesús. La respuesta que Dios da es seguridad en la revelación de la hora. Seguridad de que tienes lo que has pedido, aunque no lo veas, pero caminas en seguridad absoluta. Pudiera y quisiera pasarme el resto de la noche en este punto. Muchos vamos a Dios y tratamos de que Dios mire nuestro esfuerzo al orar. Señor, mírame que estoy en el altar toda la noche. Respóndeme, Señor. No, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estoy sumando mi sacrificio de quedarme despierto toda la noche, le estoy sumando a la cruz de Cristo. O sea, si quedarse despierto toda la noche, el Red Bull, la cafeína y, y no sé, el Monster, creo, o sea, esas bebidas estarían más cerca de Dios que nosotros, porque les aseguro que con la cantidad de cafeína que tienen esas bebidas nunca van a dormir. Pero pasar la noche en vela no es lo que se requiere. Es fe en la obra terminada de Jesucristo. Si yo me mantengo creyendo solamente en esa obra y pidiéndole al Señor que a causa de que Jesucristo murió en la cruz, y yo lo creo, creo que Él murió por mí, que yo fui crucificado juntamente con Él y resucitado para justificación, solo por esa obra en la cruz de Cristo, solamente por su obra, es que Dios va a responder. Cuando Dios ve esa fe absolutamente pura, centrada solo en la cruz de Cristo, entonces Dios contesta con seguridad. Si Dios mira el corazón y ve que la fe centrada en Jesucristo, pero también en mi buena conducta,
en mis ayunos, en mis oraciones, esa fe todavía no puede ser aceptada. Tiene que volver al crisol de la aflicción para ser purificada y quitar todo lo de la persona para que quede solamente la cruz de Cristo. Esa es la fe que Dios acepta. A esa fe Dios le manda seguridad de que Él ha contestado su oración. Ahora, con esa seguridad, uno ya puede confesar, batallar, perseverar, avanzar hasta conquistar todas las cosas. Nos vamos a quedar aquí, hermanos, porque ya el tiempo se nos acabó. Amado Padre Celestial, Señor, toma mis torpes palabras y colócalas como revelación en el corazón de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor. Envía tu amor y tu verdad a traernos esta revelación de una forma tan clara, Señor. En estas cosas que tenemos que aceptar, creer tu palabra, creerla para recibir seguridad, actuar en esa palabra, quedarnos allí hasta que venga la seguridad, entonces todo será posible. Seremos librados de toda aflicción y obtendremos cada promesa que dice tu palabra. Esa es la fórmula, esa es la manera que tú has establecido. Fuera de ello, nada sirve en el contexto del mensaje para arrebatamiento, para encontrarnos contigo en los aires. Te lo pedimos, Señor. Ordena nuestro corazón, nuestra mente, tráenos esa seguridad por tu misericordia, que podamos creer únicamente en Jesucristo y en su obra redentora. Lo pedimos en ese nombre precioso. Amén.